Bueno, bien, ¿cómo vamos? Hoy vamos a hablar un poco de entrenar con dolor o con molestias, ¿no? Hay muchas veces, una de las preguntas que nos hacemos es, bueno, cuando tengo molestias, ¿tengo que parar? ¿No tengo que parar? ¿Cómo gestiono esas molestias? ¿Cómo las resuelvo? ¿Cómo las soluciono? La respuesta es que depende de qué tipo de molestias, depende de dónde sean las molestias y depende cómo vayan evolucionando esas molestias con el entrenamiento. Es decir, es muy diferente una molestia que cuando empezamos a entrenar, a rodar, ¿no? En una sesión, cuando empezamos a rodar, hay una pequeña molestia y esa pequeña molestia va cediendo y a lo largo del rodaje prácticamente desaparece, en contraste a otra molestia en la que al principio vamos bien, pero la musculatura se va cargando, se va sobresolicitando y la molestia que en un principio no teníamos al inicio del rodaje va en aumento. Y al principio y al final del rodaje pues prácticamente nos hace parar porque la molestia es insostenible, ¿no? Entonces, son dos tipos de molestias diferentes. Bueno, y la solución a cada una de ellas también es diferente, ¿no? Si empezamos por la segunda, es decir, aquella molestia en la que al principio vamos relativamente bien, pero la molestia va más conforme aumentamos el tiempo del entrenamiento, el rodaje, pues habitualmente es un problema de un desequilibrio a nivel muscular. Es decir, esto es muy habitual, sobre todo en el gemelo. En gemelo, en sóleo, en tibial posterior, en donde, bueno, al principio nos permite, pero conforme vamos aumentando el tiempo, esa molestia es tan fuerte que notamos como que el gemelo se va a subir, ¿no? Como que va a colapsar. Eso es indicativo habitualmente no de una debilidad del gemelo o del tibial posterior o de los flexores plantares, en definitiva, de los flexores plantares, sino que normalmente viene ocasionada como consecuencia de una compensación que el gemelo o los flexores plantares tienen que hacer por debilidad de otra musculatura. Entonces ahí, bueno, pues es una molestia que no es fácil de solucionar, porque hay que identificar la musculatura que implica esa sobrecarga con el entrenamiento, no está en el músculo en sí que se sobrecarga y hay que ir trabajando, ¿no? Aquí mi recomendación es que, bueno, pues que el entrenamiento, que el rodaje pare antes de que esa molestia aparezca, ¿no? Otra molestia muy similar a esta, en cuanto a sensaciones, es la cintilla. La cintilla en muchas ocasiones al principio no hay molestia, al principio de la sesión del entrenamiento, pero conforme aumenta el volumen o la intensidad del entrenamiento, sobre todo habitualmente suele ser el volumen, el tiempo, la molestia en cintilla va apareciendo. Bien. Mientras que en el inicio del entrenamiento pues no hay molestias. E incluso esta molestia en cintilla, si no se corre, pues suele desaparecer. Bien. Pero al volver a correr aparece de nuevo. Esto es como consecuencia, bueno, pues de un desequilibrio que da lugar a esa molestia en la cintilla. Lo que hay que hacer es intentar identificar dónde está ese desequilibrio y trabajar. En ambas, y dependiendo la intensidad de la molestia, claro, normalmente suele avisar, normalmente no es que de un día para otro, pum, tenga la molestia y tenga que parar, sino que normalmente suele avisar, tanto el gemelo o los flexores plantares como la cintilla. Suele ir avisando y, bueno, pues mi recomendación es que paremos el entrenamiento antes de que aparezcan esas señales y que poco a poco, a través del trabajo de fuerza, logremos equilibrarlo, logremos buscar ese equilibrio a nivel muscular que nos permita entrenar con normalidad. Bien, la otra molestia, el otro tipo de molestias en donde al principio hay tensión, pero conforme aumentamos el entrenamiento, incluso muchas veces con la intensidad, esa tensión como que desaparece, normalmente no suele ser un problema de una falta de equilibrio muscular, sino que normalmente suele ser el problema de la zona en sí, ¿no? Esto, pues, muchas veces se da bueno, pues a nivel de glúteo medio, a nivel de cadera, incluso a nivel del isquión, en la tuberosidad isquiática, en el isquio, en donde al principio notamos mucha tensión y conforme vamos
aumentando el tiempo del entrenamiento, esa tensión va desapareciendo, aunque luego vuelva a aparecer después de terminar el entrenamiento. Pero con el rodaje, con el tiempo de rodaje, si lo gestionamos bien, va desapareciendo. Aquí la forma de actuar, bueno, pues es también ir gestionándolo, aunque este tipo de molestias son un poco engañosas, porque sobre todo la del isquio, porque el isquio cuando rompe, cuando hay una lesión muscular a nivel de isquiotibiales o isquiosurales, normalmente, habitualmente, nos da el pinchazo prácticamente sin avisar, ¿bien? Sin avisar en ese momento, aunque nos haya avisado en otros momentos. Es decir, empezamos el entrenamiento, hay tensión en los isquios, hay tensión a nivel de glúteo medio, pero bueno, conforme aumento el entrenamiento, conforme aumento el tiempo del entrenamiento, va desapareciendo y de repente puede ocurrir que ¡pum!, nos da el latigazo, bien, sobre todo a nivel de isquios. Y a nivel de glúteo medio, a nivel de cadera, a nivel de toda la zona glútea, no necesariamente piramidal, habitualmente se llama piramidal, pero no es necesariamente piramidal, también suele ir desapareciendo con el entrenamiento, con la sesión, aunque cuando terminamos de entrenar y se queda en frío, nos quedamos prácticamente cojos. Es lo que suele ocurrir. Entonces, cada molestia es diferente y la forma de gestionar una u otra es diferente. Lo que sí es verdad es que independientemente de una molestia u otra, tenemos que intentar que esa molestia no se cronifique. Y no se cronifique, incluso hablo hay personas que llevan corriendo con la misma molestia años, ¿no? Y eso es muy limitante, ya no solo en cuanto al rendimiento, sino en cuanto a las sensaciones en el entrenamiento en sí. Entonces, cuanto antes solucionemos esa molestia, esa sobrecarga, ese desequilibrio, antes o mejor o más fácil será de solucionar el problema. Ahora, una molestia que lleva ahí años, pues no os digo que no se puede solucionar, por supuesto que se puede solucionar, pero es más complicado, es más tedioso, es más laborioso, hay que trabajar mucho más, lleva más tiempo porque el cuerpo está acostumbrado a ir entrenando con esa molestia, pero hay que quitarlo, ¿no? Y tenemos que ser capaces de poder correr sin dolor. Bueno, pues estas molestias hay que gestionarlas y hay que saber identificarlas y hay que saber trabajarlas y sobre todo, si llega el momento, hay que saber o parar de entrenar o reducir el entrenamiento. Es decir, es muy posible que tengamos un plan de entrenamiento para una competición determinada, para un objetivo, pero en la gran mayoría de los casos, si no se reduce la intensidad, si no se modifica el entrenamiento, al final vamos a la competición, habitualmente no competimos bien y además esa lesión que realmente ya aparece en la competición en sí, después de haber estado meses con la molestia, normalmente luego nos hace parar durante mucho tiempo, porque estresamos al cuerpo tanto que ya en la competición rompe definitivamente y cuando ya rompe definitivamente la lesión es bastante prolongada. Entonces yo os animo a que seáis fríos de cabeza, seáis fríos de mente y que si hay una molestia hay que solucionarlo. No podemos estar corriendo durante meses, durante años con esa molestia, porque todo tiene solución. Ahora bien, hay que darle una solución adecuada y en el momento adecuado y aunque en ocasiones no sea parar, pero sí hay que reducir intensidad, sí hay que ajustar intensidad, porque si no, al final sí o sí vamos a tener que parar. Entonces es muy importante cogerlo desde un inicio, ajustar intensidades, no seguir con el entrenamiento previsto si hay una molestia, porque si no va a ir a más, y saber identificar si es una molestia que va aumentando dentro de la misma sesión o hay molestias al principio pero va desapareciendo. El que desaparezca durante la sesión no necesariamente es bueno, ¿no? Y en muchas ocasiones el atleta suele decir, no, es que cuanto más rápido voy, menos me molesta. Bueno, cuanto más rápido vas, menos te molesta en ese momento, pero eso no significa que no estés dañando todavía más la zona de la lesión, porque a nivel hormonal, a nivel de endorfinas, esta secreción de endorfinas que se produce durante un entrenamiento es mayor cuanto mayor sea la intensidad, y esas endorfinas son las que enmascaran estas molestias. Por eso en muchas ocasiones el atleta dice, no, prefiero ir rápido porque yendo rápido no lo noto. Bueno, no lo notas, pero no lo notas por este
enmascaramiento que han hecho las endorfinas, y que tú realmente no notas la molestia. Pero eso no significa que el músculo o la articulación o esa lesión no se esté dañando cada vez más. Entonces, muy importante tener la mente abierta, estar frío, ser frío en el sentido de que si hay que modificar, si hay que hacer un cambio en el entrenamiento, lo tengo que hacer, si hay que ajustar intensidad, lo tengo que hacer, porque si no, al final tendremos que parar. Bueno, pues ánimo con ello, os animo a que abráis la mente, a que realmente escuchéis vuestro cuerpo y a que generéis cambios en el entrenamiento. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dale al like y, por supuesto, si os gustan los vídeos, pues suscribiros al canal.